familias, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Yo soy Lili. Para las familias creo que el acontecimiento más importante y más especial es el nacimiento de un nuevo ser, de un bebé. Algunos queremos tejer, otros queremos bordar o en mi caso hacer babuchas para mis bebés. Hoy quiero compartirles este proyecto. Es un proyecto fácil, sencillo y muy económico. Para ello les pido que me acompañen hasta el final para que aprendan a hacerlas. Bienvenidos y manos a la obra. Y estos son los materiales que necesitamos para realizar nuestras babuchas o escarpines de conejo. Entonces comenzamos con el pañolé en sí o también fieltro acolchado. Esta es una tela en dacrón, también puedes utilizar franela que sea estampadita o como tú lo prefieras. Vamos a utilizar también, puede ser o fieltro en color piel o esta tela que se llama Jersilón o piel de ángel, que es la que normalmente se utiliza para hacer muñequería. Y vamos a utilizar también guata. En este momento tengo dos tipos de guata. Hay una que es más acolchada, como la que les muestro aquí, que es acolchada, es gruesa, o hay otra que es prensada. Esta es más apretadita. Entonces cualquiera de las dos, la que consigan está bien. Voy a utilizar la que es más apretadita porque quiero que no me quede tan gruesito el escarpín. Pero entonces ahí les doy las dos opciones para que ustedes decidan. También vamos a utilizar solamente un poquito de algodón siliconado sintético, hilos, aguja, alfileres, también unas cintas para decorar. Ustedes escogen la que más les guste, resorte porque vamos a resortar los escarpines y vamos a utilizar de estas naricitas, de estas narices de conejo. Si las consiguen mejor, pero si no, para no complicarnos de pronto podemos utilizar unas esferitas en color rosa que nos simulen también la nariz de nuestro conejito. Y para los ojos unas esferas negras. Aquí las tengo de dos tamaños, dependiendo también qué tan grandes o pequeños quiera los ojos del conejo. Ahí iré decidiendo en el camino. Entonces estos son los materiales que necesitamos para hoy y ya con esto comenzamos. Y estos son los moldes o plantillas que las compartimos en el blog para que los descarguen o los copien directamente allí. En la descripción dejamos el enlace para que puedas descargarlos. Entonces aquí ya adelantamos los pasos. Por supuesto necesitamos tijeras, que no lo dijimos en los materiales, que también los necesitamos. Y son 4 piezas para la base, 2 para cada zapatito. Esta es una pieza para cada zapato en guata. Aquí estas son las orejas del conejo, son 8 piezas, 2 por cada oreja, como son 2 zapatos, entonces son 8. Para la parte que vamos a decorar las orejitas, vamos a cortar 4 piezas, una para cada oreja. Y para las cabezas son 2 piezas para cada conejo. También para el contorno, porque como es un zapato, pues lo que tiene que ver la capellada o el contorno del zapato, son 4 piezas, cada una de 31 centímetros por 8. Y esta parte es la que vamos a empezar a coser para hacer el zapatito de nuestro conejo. Entonces ya les voy a indicar cómo empezamos a armarlo. Para comenzar, lo primero que vamos a hacer es unir las piezas de la base. Entonces vamos a tomar esta, que quede bien la guata y las dos telas. Entonces, para ayudarnos, para que no se mueva, entonces tomamos alfileres y así sostenemos bien las piezas donde queremos que queden fijas para coser. Ya cuando las tengamos así, entonces tomamos hilo y aguja y cosemos. Entonces así nos queda con los alfileres y así ya nos queda entonces con la costura. Entonces cosemos bien por todo el contorno, aproximadamente dejamos unos 3-4 milímetros, cosemos todo el contorno de ambos. Aquí ya tengo lista la base de las babuchas. Como les expliqué, uní las dos piezas de tela con la guata y la cosí por todo el contorno en puntada lineal o recta. Entonces aquí ya están listas. Voy a trabajar entonces el contorno de la babucha. Para el contorno de la babucha lo que hice fue unir 2 piezas de 31 centímetros por 8. La cosí aquí en el borde a unos 5 milímetros del borde en realidad, en puntada lineal también o recta. Aquí lo pueden ver.
Entonces la coso de extremo a extremo y luego lo que hago es que le doy la vuelta para que nos quede al derecho. Para asentarlo un poco, lo que puedo hacer es utilizar una plancha caliente y pasarlo. Cuando pase la plancha caliente para asentarlo y que nos quede mejor presentado y para trabajarlo también se nos facilita, lo que hacemos es que luego también lo coso en puntada lineal a 1 centímetro. Este centímetro es porque voy a introducir por aquí el resorte o elástico que va a permitir que nos quede a presión cuando le introduzcamos el zapato en el pie al bebé. Entonces aquí, como pueden ver, a 1 centímetro cosí. Aquí les enseño para que se vea mejor. Como el hilo que utilicé es del mismo tono de la tela, entonces aquí a 1 centímetro coso. Luego de haberlo cosido, lo voy a tomar y uno de nuevo los dos extremos, los dos extremos de la pieza. Entonces aquí me fijo cuál va a ser el derecho y cuál va a ser el revés. Entonces este va a ser el revés. Voy a tomar el hilo y voy a coser también aproximadamente a unos 5 milímetros. No voy a coser en la parte donde voy a introducir el elástico, sino que voy a coser de la costura que dejé de 1 centímetro hacia abajo. Dejo libre en esta parte para ahorita entonces introducir el elástico, que también les enseño cómo lo voy a hacer. Y coso aquí, termino y les enseño entonces cómo queda. Ya terminé de coser, recuerden que es a 5 milímetros aproximadamente, entonces lo coso aquí, excepto por donde voy a introducir el resorte o elástico. Ahora lo que voy a hacer es que voy a ayudarme con unos alfileres y voy a sujetar la tela del contorno con la base para luego coserlo alrededor. Entonces me ayudo con esto para que me quede fijo y entonces me quede bien armada la babucha. Entonces termino de colocarlos y coso por todo el contorno. La costura también la hago a 5 milímetros, de 4 a 5 milímetros por todo el contorno. Aquí, como pueden ver, entonces ya cosí todo el contorno, pero como quiero darle un mejor acabado, entonces lo que voy a hacer es que en estas uniones le voy a hacer puntada tipo ojal para que en el contorno nos quede bien trabajado, bien bonito. Entonces este es como si fuera cuando uno filetea, por decirlo así. Entonces eso primero asegura mejor la pieza y lo otro es que le da una mejor apariencia. Entonces así la voy a hacer por todo el contorno y eso va a evitar también que se nos deshile o se nos deshilache las telas. Estas telas que son como tipo dacron, ellos tienden a que le va saliendo como unos hilos como que se van dañando, por decir así, se va deshilando la tela. Entonces uno le hace esta puntada y evita también que eso suceda. Entonces lo hago por todo el contorno y cuando lo termine les enseño cómo se coloca el elástico o resorte en la parte. Y así queda entonces después de haberlo cosido con puntada tipo ojal el contorno de la babucha. Así queda mejor presentado y a la hora de que lo vayamos a vender o lo vayamos a obsequiar, pues entonces ven que el trabajo está muy bien hecho. Ahora lo que vamos a hacer es introducir el elástico o resorte. Aquí tengo el resorte. Entonces en el extremo coloqué un ganchito de ropa, de esos ganchitos con los que a veces ponemos los prendedores. Entonces ese ganchito lo voy a introducir por el espacio que cosimos en la tela para dejar para poner el resorte. Entonces lo vamos a introduciendo por todo
Uno va alando cuidadosamente y el mismo gancho nos va ayudando a introducir el resorte sin problema. Bueno, aquí como pueden ver, entonces sale al otro extremo el elástico o resorte, sale con el gancho. Entonces listo, tengo aguja e hilo, que eso me permite ajustarlo, me permite que pegarlo ya a la tela y así él ya no se mueva ni se nos vaya a salir. Entonces le voy a dar unas puntadas para que él quede fijo. Listo. Entonces aquí hago un nudo para que no se nos vaya a soltar por ningún motivo. Bien. Aquí ya puedo retirar el gancho. No sé cómo le digan a estos ganchos en otros países. Si de pronto quieren comentar en los o escribir en los comentarios, me pueden decir cómo se llama ese tipo de ganchitos. Entonces, ese nos ayuda para poner el resorte. Y empezamos a alar en el otro extremo donde no habíamos cosido. Empezamos a alar el resorte para darle este aspecto a la babucha. ¿Sí ven? Que él queda ya surcido. Tenemos en cuenta que no vaya de pronto a lastimar en ningún momento a nuestro bebé, que no vaya a lastimar de pronto al bebé. Y ahí ya vemos que queda como en una tolerancia en la que nos cabría el pie perfectamente. Entonces en ese momento no lo corto aún, sino que tomo también el hilo y lo coso. Cuando ya lo he sujetado, entonces cortamos el exceso. Aquí como pueden ver quedó bastante elástico. Corto el exceso y en ese momento sí puedo unir. Recuerden que al principio solamente cosí esta parte, entonces ahora ya puedo coser, ya puedo coser y sellar esta parte así que me quede bien presentado, bien bonito. Entonces aquí ya en la otra babucha la adelanté un poquito, entonces aquí lo cosí y también hice lo mismo que en la base, en el contorno, con puntada tipo ojal, lo sellé, entonces queda mejor presentado. Entonces aquí ya puedo darle la vuelta a la babucha y va dando la forma, ¿sí ven? Va dando la forma de la babucha. Entonces hago lo mismo con esta para que queden listas las babuchas y les voy a enseñar a hacer entonces un conejito para ponerlo de decoración. Y así quedan entonces ya las babuchas listas. Las vamos a decorar con un conejo también hecho en fieltro acolchado o también llamado pañolensi. Entonces aquí vamos a empezar con las orejitas. Entonces vamos a coserlas, son 2 piezas, recuerden, para cada oreja. Entonces vamos a coserla con puntada tipo ojal y eso lo vamos a hacer por todo el contorno de la oreja del conejo. Así como pueden ver, se introduce y el hilo queda como entre la argolla, ¿sí lo ven? Entonces esa es la puntada tipo ojal. Y así lo hago por todo el contorno. Y me queda de esta forma. Así, totalmente. También tenemos una pieza que ya les había enseñado, que es la que nos va a dar como un contraste de color en la oreja.
Entonces se va a pegar también con puntada tipo ojal por todo el contorno y nos va a quedar de esta forma. Aquí yo les adelanté un poco el paso para que lo vean mejor. Entonces aquí ya queda ella pegada. Cuando ya tengamos las dos orejitas listas, entonces cogemos la otra pieza que es la cabeza y también la vamos a unir en puntada tipo ojal, dejando en la parte superior un espacio donde vamos a introducir las dos orejas. Cuando las orejas del conejo ya las tenga armadas, lo que hago en la parte inferior es que las zurzo un poco, ¿sí? Para que nos dé una forma más angosta en la base y mucho más ancha en la parte superior, y tomo las dos orejas y las junto. Las puedo también unir un poquito con el hilo de la aguja o también pegarlas con silicona, pero aquí en este caso lo que voy a hacer es ayudarme con el hilo y la aguja. Aquí cosí todo el contorno o parte en realidad del contorno de la cabeza del conejo y dejé un orificio en el que voy a introducir un poco de algodón siliconado. Solo es un poco, porque la idea tampoco es que queden las babuchas muy pesadas, porque tenemos que tener en cuenta que son para un bebé y pues no deben ser pesadas para que no le vaya a afectar de pronto los piecitos. Entonces le aplico un poquito como para darle algo de volumen a la cabeza del conejo, y en este orificio que no solamente nos va a servir para permitir que lo rellenemos, por allí vamos a introducir las orejitas. Entonces las acomodamos muy bien, que queden en el interior, y cuando logremos que queden en el punto exacto donde mejor nos parezca que nos queden más bonitas, entonces ajustamos con un alfiler y cosemos. Y así queda lista la cabeza del conejo. Entonces, con las esferas que les pedí o que les sugerí al principio con los materiales, lo que vamos a hacer es pegarle los ojos o hacerle los ojos. Entonces aquí vamos a introducirlos. Empezamos a pegarle los ojitos. Bien, así. Los ajustamos bien. Recuerden que esto lo va a utilizar un bebé, entonces por seguridad es mejor ponerlos muy bien. Igual les recomiendo, las babuchas no son juguetes, son zapatos, por decirlo así, para los pies. Cuando las piezas o lo que utilizamos con nuestros bebés tiene piezas pequeñas, lo mejor es nunca dejarlos solos con la pieza o con el zapato, el juguete que tengan a mano. Es mejor nunca dejarlos solos con ellos, o no pasárselos para que jueguen, porque ellos no son juguetes, como les recomiendo. Entonces aquí varias veces pasamos el hilo para que queden bien justos. ¿Sí los ven? Ahí quedaron los ojos bien pegados. Y entre los materiales, de pronto no les advertí que sí vamos a necesitar un poco de silicona caliente, porque la nariz que vamos a utilizar en esta ocasión, como no es una esfera como estas, no se va a coser, sino que sí se debe pegar. Entonces aquí termino con los ojos. Listo. Y aquí tengo la pieza que hace la nariz. Normalmente ellas vienen como tipo tornillo, pero como lo voy a pegar, entonces le quito esta parte, se la corto y me queda así planita. Entonces con silicona caliente
le aplico y se pega. Listo. Con la cinta que inicialmente les pedí, hice este moñito. Este moño permite que esta zona en la que hicimos la costura de las orejas no se nos vea tan mal. Entonces también lo pego con silicona caliente. Me disculpan si al principio se me olvidó decirles que lo necesitábamos, pero aquí está el dato. Listo. Entonces aquí está la otra. Con la ayuda de un aplicador o copito, en Colombia normalmente le decimos a estos aplicadores, les decimos copitos, y un poquito de rubor, vamos a aplicarle en las mejillas a la conejita. Entonces vamos a ponerle así un poquito, y acá en la otra mejilla otro poquito. Listo. Y les voy a enseñar cómo hacerle también unos bigotes al conejo. La aguja la voy a enhebrar con doble hilo blanco. Entonces voy a tomar los dos hilos, los meto y entonces van a quedar como si fueran 4 hebras de hilo. Entonces cerca de la nariz voy a introducir la aguja y voy a tomarlos y les voy a hacer un nudo. Eso es lo que voy a hacer, un nudo. Entonces le doy 1, 2, listo, eso es todo. Y corto a la medida que yo crea más justa. Allí ya los corté y lo que hago es que estos hilos al nudo lo aprieto bien y con la punta de la misma aguja se puede decir que despeino los hilos. Entonces me va a quedar como unos bigotes. Listo. Entonces así me quedan los bigotes del conejo. Y ya cuando he terminado con este procedimiento, lo que hago es que pego los conejos, ya sea cosidos, ¿sí?, o con la silicona, los pego a la babucha. Entonces y bien, amigas y amigos, entonces este es el proyecto que quisimos compartir hoy con ustedes. Son las babuchas con cabezas de conejo. Espero les guste, lo pongan en práctica. Este proyecto es para un tallaje de un bebé de 3 a 6 meses. Si desean que sean más pequeños, entonces a la base se le disminuye 1 centímetro y así le quedarían más pequeños. Igual con las cabezas de conejo, si las quieren más pequeñas, entonces le disminuyen al molde, que recuerden que los dejamos en el blog Arte en tus manos con Lili y Sam. En Facebook también, en la descripción les dejamos los enlaces para que lo encuentren más fácil. Y si les gustó este video, recuerden darnos sus like, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse si aún no lo has hecho. Entonces, no siendo más, abrazos para todos, bye bye y nos vemos en un nuevo video.